Cuando mi tía tuvo su primera hija, la protegieron con oraciones y salmos. Pulseras de hilo rojo, cruces formadas con tijeras debajo de la cama, imágenes de santos, etcétera. No, la verga, el combo completo. Sí. Pinche bruja no tenía ni una así. Ni así para poder entrar, güey. Forrado en papel burbuja. Y aparte le pusieron un señor con pistola al lado de su cuna, por cualquier pedo. Sí. Y la niña estaba armada también. Hasta un póster de Santos Laguna le pusieron, güey. La niña tenía una mochila bomba, por si se la llevaban, explotaban las dos a la verga. Aquí nadie va a ser feliz. Capítulo 65. Caldera volcánica. Vulcan sintió que el sudor le corría por la espalda. Su servoarmadura crujió y los servos chirriaron mientras se movía, tal como lo había hecho durante los últimos días. Habían pasado días, pensó para sí mismo mientras levantaba su martillo y lo golpeaba contra la fea taza de un orco, o semanas. No podía recordarlo. La cara del orco, junto con la mayor parte de su torso, se rompió como un tomate debajo del hilo de un tanque. Una bala rebotó en su coraza inmaculadamente forjada mientras los francotiradores orcos intentaban inmovilizarlo. Si bien hasta ahora lo más cerca que habían estado cualquiera de ellos fue darle un golpe en la oreja, su mera existencia era motivo de gran preocupación. Los orcos generalmente trataban las armas de fuego como juguetes cuyo propósito principal era producir luces brillantes y ruidos fuertes, y cualquier uso real en la guerra era una feliz ventaja. Estas criaturas eran diferentes. En épocas pasadas, él y sus 17 hermanos habían expulsado a los brutos de su mundo natal de Ullanor en el pináculo de la Gran Cruzada. La batalla había sido un microcosmos de la cruzada en su conjunto. Enormes ejércitos de hombres y mujeres promedio, 18 legiones de hermanos de batalla superpoderosos, todos liderados por 18 semidioses para luchar contra una raza xenos despótica y apenas organizada. En aquel entonces no eran mucho mejores que animales, no tenían ningún sentido de estrategia más allá del más básico apresúralos. Pero estas criaturas eran fuertes, estaban organizadas y eran inteligentes. Orcos inteligentes verdaderamente no hay nada que no exista en este universo. Pensó, casualmente derribando a uno de los acorazados orcos con otro golpe. De alguna manera no pudo evitar comparar esos días con los actuales, tal vez fue simplemente un efecto secundario de luchar contra ellos nuevamente. Uno de los orcos a su izquierda gritó algo, antes de que Vulcan levantara uno de sus guanteletes y lo rociara con prometeum ardiente. Que accidentalmente inmolara a otra docena de sus hermanos fue solo una feliz coincidencia. Vulcan simplemente caminó a través del charco de líquido ardiente y cuerpos burbujeantes mientras se enfrentaba a uno de los especímenes más grandes. Su mega armadura fue forjada en una apariencia de funcionalidad real, el hacha realmente parecía afilada y no solo contra una roca, y lo más preocupante es que el arma en su otra mano en realidad parecía un arma, aunque con 7 cañones más de los que venían de serie. Se rió antes de levantar dicha arma y apretar el gatillo. A pesar de la lluvia de balas, Vulcan tomó con calma la Mega Saw del Dreadnought que había roto y, con un solo y poderoso empujón, la arrojó como un disco. El gran orco se desmoronó con una expresión de desconcierto en su rostro alienígena, desconcierto en sus ojos cuando su cabeza recién cortada se partió. Otra bala rebotó en su armadura, indicando que los francotiradores todavía intentaban, sin éxito, matarlo. Dejó escapar un suspiro, si hubiera sido más conservador con sus municiones entonces no serían una molestia. Nada de lo que había hecho había detenido la avalancha de cuerpos verdes. Dondequiera que no estuviera, los orcos habían derrotado a las fuerzas de las PDF sin apenas esfuerzo. Habían rodeado, destrozado y masacrado las columnas de tanques. Habían invadido los emplazamientos defensivos. Y la única razón por la que no marchaban con fuerza por la calle central de la colmena era porque él estaba bloqueando físicamente el camino que conducía a la puerta principal. Y aún así, no pudo detenerlos a todos. Los orcos parecían saberlo y habían enviado una fuerza de bloqueo para atarlo mientras el resto de su número babeante lo evitaba para llegar a Caldera Primus. Mientras partía a otro orco por la mitad con sus manos cubiertas con guanteletes, miró hacia la luna que se estaba formando rápidamente en órbita baja.
Los orcos habían traído una especie de dispositivo manipulador de gravedad a Caldera, extrayendo su corteza en el aire para condensarla en una especie de abominación espacial. No importaba lo que hiciera, no importaba cuántos de estos xenos aplastara bajo sus botas Ceremita, no parecía haber nada que él. Vio uno de los satélites orcos, que formaban un anillo alrededor del planetoide naciente explotar en la atmósfera superior. Luego otro. Y luego dos más. Y luego lo suficiente como para que la esfera devastada por la gravedad en el cielo comenzara a tambalearse como gelatina. No eran las SDF, sus fuerzas habían sido superadas en número antes de que perdieran la mayor parte de ellas ante la flota del vacío orca. Entonces vio un rayo de luz en el cielo, entró en la futura luna y simplemente la destrozó como si fuera un globo. Los trozos giraban y salían volando, como un cráneo humano alcanzado por una bala de cañón automático. Puntos de luz comenzaron a iluminar el cielo a lo largo de la luna ahora seca. Le tomó un momento antes de darse cuenta de que esas eran las naves orcas que habían estado en órbita. Vio los destellos momentáneos de las lanzas, una señal de que algo estaba atacando a los orcos en órbita, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Quizás este lugar se salvaría. Las cubiertas 40-50 están en llamas. Equipos de control de daños, informen a sus estaciones. El Orc Crow será embestido la letanía de la redención. Los informes preliminares de víctimas sitúan el número de muertos en alrededor de 65.000, todos detenidos. El Escuadrón Oro, iniciando un bombardeo contra las naves orcas. Para el emperador. Esto es Constantinopla, nos han abordado. Si puedes quitar estas lapas de abordaje orcas de nuestro casco, te lo agradeceríamos mucho. El maestro del capítulo Corland miró hacia el vacío, a pinchazos de luz cayendo en cascada en explosiones multicolores, cuando los reactores se volvieron críticos y los cargadores de municiones se quemaron. La flota era considerablemente más pequeña que la fuerza de invasión sobre Terra, pero lo compensaban con pura perspicacia táctica. Estos orcos eran claramente de un temperamento elevado, similar a los embajadores que habían entrado al Palacio Imperial. No solo aceleraron hacia los combates más intensos, y ese cambio en el comportamiento significó que sus tácticas antiorcas normales durante siglos antes de poner los escudos del vacío en doble frente y esperar a que se quedaran sin munición simplemente no se aplicarían. No trabajó. Miró a su señor, el primogenitor como lo llamaban, quien por su parte se quedó sentado en silencio mientras sus ojos recorrían el despliegue táctico de la batalla en el vacío. De vez en cuando daba órdenes, pero la mayor parte del tiempo permanecía callado. Sus ojos estaban enfocados con láser en una imagen de la captura de imágenes que habían interceptado a su llegada. Con ojos rojo magma ardiendo sobre un fondo de piel negra como el carbón, la imagen de Vulcan de Nocturne parecía casi burlarse de su aparente hermano. Corland no estaba seguro de por qué no estaba a bordo del Constantinopla. Mientras que los templarios negros habían estado más que felices de dar la bienvenida a un pariente de su señor a bordo de la Borrense, Corland estaba intranquilo. El ser a su lado tenía 2000 años, más viejo que cualquier Astartes aún vivo que no estuviera enterrado dentro de un Dreadnought, e incluso la mayoría de esos había sido parte del imperio desde incluso antes de la Gran Cruzada. Sin embargo, parecía ser un simple humano, ni un día después de cumplir 25 años. Varias veces se había sorprendido a sí mismo a punto de darle una orden al primogenitor como un siervo común del capítulo hasta que su cerebro alcanzó sus labios. Corlandia. La palabra repentina llegó tan inesperadamente que sintió como si le acabaran de disparar. ¿Sí? ¿Cuánto falta para que nuestros drop pods sean viables para su implementación? Corland tocó una de las pantallas con el ceño fruncido. Estaremos dentro del alcance de la cápsula de desembarco en 15 minutos. Los orcos bombas nos están dando muchos problemas y no desearíamos que ninguno de nuestros hermanos y primos fuera derribado de manera tan innoble. Él simplemente tarareó en reconocimiento, sin traicionar un solo atisbo de emoción en sus estoicos rasgos. Luego giró sobre sus talones y se fue, dirigiéndose hacia el hangar. Estaré en el hangar. Corland no era un experto en las emociones humanas, pero podía oír la confusión detrás de las palabras del primogenitor. Por un momento pensó en intentar ofrecer orientación, pero lo pensó mejor.
Imaginó cómo debía ser para él encontrar de repente a uno de sus hermanos después de tantos años. Y si quería ir a saludar a Vulcan, ¿quién era Corland para negarle su deseo? Corland no podía imaginar qué clase de pensamientos daban vueltas en su cabeza. Mala idea. Esta es una muy mala idea, Izuku. Cállate y déjame en paz, quiero verlo. Izuku caminaba por el hangar secundario de la Borrense, su mente zumbaba con ruido. Sin negar, simplemente expresando mis pensamientos. Cuando, en nombre de Terra, te preocupaste tanto. No es como ese salto desde la aguja hasta ese Or Comando, porque en aquel entonces no teníamos fuego de cobertura. No es necesario que te conviertas en un segundo pirro. Vulcan continuará luchando, y tanto tus hijos como los de Dorn se asegurarán de que regrese al redil del Imperio. Pero yo, Izuku. La voz de Balmun resonó en su mente, extrañamente amplificada y con más que un poco de preocupación arrastrándose hasta los bordes. Sé que estás emocionado de volver a ver a tu hermano, pero debes tener cuidado. Ahora somos dos aquí, y preferiría que mi existencia no se viera interrumpida porque decidiste dejar la precaución al viento y ponerte en peligro. Bien. Bajaré junto a la próxima oleada de cápsulas de desembarco. Solo estoy ansioso por llegar allí. No he visto a Vulcan desde la herejía. Tenemos mucho de qué hablar y no puedo quedarme quieto, sabiendo que estamos tan cerca de él. Si Izuku no hubiera estado tan ansioso e impaciente, podría haber notado que Balmun se había vuelto mucho más claro y más fácil de entender. O que su compañero de entrenamiento verbal parecía estar genuinamente preocupado por su bienestar, como si hubiera olvidado que Izuku era uno de los pocos humanos que había vencido a un Astartes en combate singular. Era entrañable, si era honesto consigo mismo. Una madre quisquillosa que adoraba a un niño que ahora era demasiado mayor para necesitar cariño. Porque ese pensamiento le dolió tanto. Izuku se sacudió la melancolía sin origen que amenazaba con apoderarse de sus corazones, los indicios de la memoria retrocedieron hacia las olas. Comenzó a revisar su equipo, por segunda vez, murmurando una letanía de concentración para aliviar el nerviosismo de sus extremidades. Las oraciones probablemente no hicieron nada por sí mismas, pero los movimientos repetitivos lo ayudaron a concentrarse. Mientras murmuraba para sí mismo, sintió que el casco temblaba bajo sus pies. El primer lote de cápsulas de lanzamiento probablemente se había soltado, lo que significaba que pronto llegaría. Cuando dejó de caminar, descubrió que su mente regresaba al planeta de abajo. Nunca antes había aterrizado en un planeta junto con una invasión. Sus únicos momentos fuera del mundo habían sido solo él y Vanya volando en Roma, decididos a no ser vistos. Si bien la cápsula de lanzamiento fue hecha para los Astartes y su armadura, Izuku tenía altura y volumen más que suficiente para simplemente colgarse de las abrazaderas del asiento. Cuando el arnés descendió sobre él y sintió que la cápsula temblaba mientras era transportada por grúas hasta la puerta del hangar, se sintió rebotar con anticipación. Los asaltos con cápsulas de desembarco siempre eran frenéticos, al menos según las reseñas tácticas que había leído. La primera oleada estaba llena de cápsulas vacías, diseñadas para absorber el fuego de defensa antes de abrirse en el impacto y disparar armas automáticas contra las defensas aéreas cercanas. La segunda oleada sería la primera que contendría algunas Astartes, y su número volvería a ser de más del 80% de cápsulas vacías. Su ola sería la única que estaría completamente llena. Un sonido de advertencia sonó desde el altavoz interno, haciendo que sus dedos se hundieran aún más en las abrazaderas, seguramente dejando huellas en ellas. El estómago de Izuku dio un vuelco cuando su propia cápsula se desprendió del crucero pesado. Un breve momento de ingravidez lo hizo sentir como si estuviera flotando antes de que el motor de la cápsula se activara y lo enviara a toda velocidad hacia el suelo. Era una sensación inusual, precipitarse hacia un planeta con solo unas pocas docenas de centímetros de cerámica entre tú y el indiferente vacío. Izuku estaba agradecido por sus diversos implantes. Sin sus glándulas reguladoras, sabía que habría vomitado muchas veces y eso era simplemente por la sacudida de la cápsula. Lo sintió cuando golpearon la atmósfera, el rugido del aire sobrecomprimido eclipsándolo todo. El
El aullido se apagó brevemente y sintió que los propulsores de frenado se disparaban momentáneamente antes de ser golpeado por un impacto tan fuerte que sintió como si su cabeza saliera volando de su cuello. Apenas se recuperó cuando las puertas se abrieron y el ruido inundó el pequeño compartimiento. Los templarios habían salido de su propia cápsula Dopp cercana, atacando y disparando a cualquier orco lo suficientemente estúpido como para estar cerca de ellos. Reuniendo sus armas y su ingenio, salió de la cápsula y evaluó el campo de batalla a su alrededor. Izuku entró en acción. Su impacto había aturdido a varios orcos, dispersando sus formas conmocionadas alrededor de su cráter, y no perdió el tiempo metiendo 1 o 5 proyectiles en cada uno de sus cráneos. Una de las criaturas, una masa gigantesca de piel y músculos verdes, blandió un arma motorizada y por poco le rozó el cráneo. Le ladró, claramente maldiciendo en su propia lengua, mientras tropezaba de izquierda a derecha mientras intentaba arrancarle la cabeza. Izuku lo esquivó, usando su garra Tox para cortar la pierna del orco a la altura de la rodilla. Con otro ataque rugiente, se desplomó en el suelo, tratando brevemente de recuperarse antes de que la miríada de venenos y toxinas que asolaban su cuerpo lo hicieran caer muerto. Al comprobar los canales tácticos y el marcador de posición en Sud, vio que estaba a solo 4 kilómetros de su hermano. Todo lo que tenía que hacer era atravesar el avance principal de los orcos, escalar la montaña de orcos muertos y tratar de que no se le hundiera el cráneo en el camino. Fácil. Balmung lo alertó sobre un objeto entrante, y se agachó momentos antes de que un disparo perdido de algún arma orca u otra le cortara la cabeza. Estas no eran como las hordas sin sentido que habían asaltado la tierra sagrada. Estas criaturas estaban organizadas, determinadas y apuntaban. Un grupo de Gretchin se acercó a él, chillando como lechones atrapados y blandiendo toscas espadas y pistolas raídas. Le recordaban una vieja película de fantasía que había visto cuando era niño con alguien. Cabello verde y ojos amables lo miraron desde lo más profundo de su subconsciente, y se sacudió la dolorosa visión. Tenían narices profundamente grandes que ocupaban la mayor parte de sus caras, con ojos rojos y brillantes y extremidades rechonchas que parecían totalmente inadecuadas para cualquier cosa. Izuku simplemente tomó una granada de fragmentación de su cinturón y se la arrojó perezosamente. Aterrizó justo enfrente del lamentable grupo, deteniendo su carga inmediatamente. Uno de ellos fue tan estúpido como para levantar la maldita cosa, examinarla mientras se rascaba la cabeza y hacía que el resto se agrupara a su alrededor. Desaparecieron en una ráfaga de fuego y metralla, dejando nada más que trozos de carne delgada detrás. Tuvo que evitar darse palmadas en la cara por su estupidez. Principalmente porque tuvo que agacharse de nuevo cuando el francotirador apuntó de nuevo, y no podía permitirse el lujo de quedarse boquiabierto ante su idiotez. Balmung le proporcionó amablemente la ubicación del francotirador, triangulándolo según el ángulo del fuego entrante y los rebotes. Izuku vio a la criatura. Sus proporciones no eran del todo parecidas a las del resto de los orcos. Era más uniforme y más diseñado que las iteraciones anteriores. Mirando a través de una óptica improvisada montada sobre un enorme rifle pesado, incluso para los estándares orcos, lanzó fuego de cobertura para sus grotescos hermanos. Izuku lo vio atravesar la coraza de un puño ejemplar sin aparentemente ningún problema. Izuku guardó su pistola en su funda y sacó su rifle de su espalda, apoyándolo contra un trozo de escombros para estabilizarlo. Había seleccionado específicamente un cañón súper corto para este enfrentamiento, ya que la longitud habitual habría sido demasiado grande y engorrosa para cargarlo. Sin embargo, incluso el cañón corto todavía tenía la longitud de su pierna, por lo que había improvisado un poco. El tecnoadecto de la Borrense le había dicho que a ella, siendo el increíblemente complejo y sofisticado espíritu máquina del rifle Exitus, no le gustaba la modificación en absoluto. Él simplemente le dijo que lo agrupara y, si ella estaba tan enfadada, que se atascara cuando entrenara con el cañón ahora más corto. Como ella no se había bloqueado, lo tomó como una señal de que la situación actual justificaba algo más que un pequeño compromiso. También podría deberse a que había prometido una limpieza y mantenimiento completos junto con una nueva capa de pulido, pero la idea de que su rifle aparentemente fuera lo suficientemente sensible como para ser sobornado no era importante en este momento.
Vio a la criatura, rodeó el gatillo con el dedo y apretó. Sonrió levemente cuando el ojo del orco se abrió en su mira una fracción de segundo antes de abrirse. Como ya había sacado su rifle, sacó otra media docena de orcos, todos los cuales estaban encorvados sobre otros grotescos rifles. Orcos que sabían cómo establecer campos de fuego superpuestos. Otra horrible imposibilidad que pronto sería corregida. Después de expulsar el segundo cargador vacío, se vio obligado a moverse cuando un grupo de Snotlings se acercó arrastrando los pies. Las diminutas criaturas, apenas más grandes que un niño humano, no fueron la razón por la que se movió. Eso estaba reservado para el orco, que llevaba una versión tosca de un lanzallamas, que lo arrojaba fuera de su refugio con un torrente de combustible ardiendo. Guardando su rifle en su espalda y tomando su pistola en mano, atravesó la zona de guerra. Él no era la fuerza principal de este compromiso, estaba aquí para complementar a sus hijos y sobrinos adoptivos. Entonces hizo lo que pudo sin arrojarse a una picadora de carne. Los vulcanos fueron destruidos y sus tripulaciones hechas trizas ensangrentadas y envenenadas. Se detonaron depósitos de munición, y no era algo digno de ver en una fortificación orca. Un almacenamiento de munición casi adecuado. Un torrente literalmente ilimitado de granadas, hechas por quirks voló hacia búnkeres, rendijas de disparo y trincheras. Cualquier cosa y todo lo que pudiera hacer para arruinar la retaguardia de las líneas orcas. Encontró varios escuadrones de marines, se los envió entre sí y les informó de los movimientos que había visto. Al parecer, los orcos no habían tenido el tiempo ni la voluntad de instalar dispositivos electrónicos de interferencia más allá de su armamento más esotérico, como sus extrañas pistolas teletransportadoras, por lo que habían recurrido a gritar fuerte en todos y cada uno de los canales a los que podían conectar sus radios primitivas. Irónicamente, fue más efectivo de lo que probablemente hubiera sido su interferencia real, y dejó a la Voxnet Astartes completamente inútil para algo más avanzado que las comunicaciones basadas en escuadrones. De vez en cuando tropezaba con un grupo de marines bien fortificados aquí y allá, atrincherados en las líneas defensivas orcas como garrapatas cubiertas de ceremite. Después de aproximadamente una hora seguida de lucha, Izuku aprovechó la oportunidad para sentarse y observar la evolución del campo de batalla junto a los bebedores de almas con una mezcla de muda fascinación y horror. Se sentía extraño que los orcos casi ignoraran una posible zona de combate, lo que solo enfatizaba que estas criaturas eran más inteligentes que los orcos habituales, o que simplemente no la habían encontrado todavía. Sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la posibilidad de lo primero, antes de armarse de valor. Soy un hijo del emperador. Pensó para sí mismo mientras corría por la línea de trincheras, mientras la batalla de arriba se convertía en un combate cuerpo a cuerpo. Puedo manejar cualquier sorpresa que estas criaturas puedan lanzarme. Su pensamiento fue interrumpido cuando un trozo de escombros, que pesaba casi tanto como su armadura, lo golpeó de lleno en el pecho, arrugando su placa pectoral y expulsando el aire de sus pulmones, mientras colapsaba en el suelo de la trinchera, jadeando lastimosamente. Cerró los ojos con fuerza por el dolor, y le tomó mucha disciplina evitar arrancarse el casco para respirar aire fresco. Bueno, ahora, parece que tenemos el año 1, muchachos? Sintió poderosas huellas de botas acercándose constantemente a él. Mira, Nashrak. Este no es uno de esos tinides, este es solo un viejo y escuálido Umie. Me pregunto si se volverá loco como los Ubers. Una segunda voz retumbó de acuerdo. Su gótico era burlón, el sarcasmo prácticamente goteaba de sus bocas bestiales. No necesitaban hablar gótico entre ellos, querían que él entendiera lo que decían. Es una pena, de verdad. Dabeast iba a ser amable contigo, dejarte vivir como la alimaña que eres. Pero mordiste la mano que se ofreció a alimentarte y ahora te retorcerá el cuello a todos. Izuku escuchó al orco líder levantar una bota colosal antes de rodar hacia un lado para evitar por poco ser destrozado. Se puso de pie de un salto y activó su Toxclaw, gruñendo a través de la rejilla de comunicación de su casco. A los orcos les gustan las demostraciones de fuerza, ¿verdad? Uno a la vez, muchachos. De lo contrario no sería divertido. El grupo de orcos se miraron entre sí, pensando claramente en ello antes de que el más grande de ellos resoplara. Zog, estoy arriba.
Estaba agradecido de que la trinchera solo fuera lo suficientemente ancha como para permitir que dos orcos caminaran uno al lado del otro, de lo contrario podrían haberlo abrumado. Cargaron contra él, sus voces bestiales gritaban "Wadag". Mientras acortaban la distancia, una bala incendiaria de su pistola derribó al de la izquierda y creó un buen obstáculo para los que estaban detrás de él, mientras que el de la derecha blandió un hacha del tamaño de su torso en un intento de decapitarlo. Se agachó debajo de la espada, dejando que se atascara en las paredes de la trinchera antes de cortar hacia arriba con su fase blade. Giró su muñeca, formando dos granadas de espuma en su palma antes de arrojarlas a las dos siguientes. Uno adhirió el pie de un orco al suelo de la trinchera, el otro formó un sello alrededor de la cara del segundo orco. El primero comenzó a intentar cortar la espuma que se endurecía rápidamente para liberarse, mientras que el otro comenzó desesperadamente a arañar la masa de policarbonato que ahora abarcaba sus ojos, nariz y boca. Los que estaban detrás de ellos no parecían querer esperar, simplemente cortaron en pedazos a sus desafortunados camaradas para poder llegar a él más rápido. Con algo más que una apariencia de coordinación, le lanzaron sus dos hachas, obligando a Izuku a retroceder con cada movimiento de una hoja dentada. Izuku se dio cuenta de que estaban tratando de encerrarlo contra la siguiente curva de la trinchera, encerrándolo. Avanzando momentáneamente su guardia, vio una de las cajas de municiones tiradas en el suelo y empujó una granada dentro antes de retirarse. Uno de los dos cargó tras él mientras el otro intentaba sacar la granada de la caja. Las estrechas paredes de la trinchera impedían cualquier ingreso real. Izuku logró doblar la curva apenas a tiempo antes de que el mundo brillara con la neblina amarilla de la explosión de una ordenanza. Esquivó ambas hachas giratorias de la criatura y le dio una poderosa patada en el pecho antes de cortarle una mano con su espada. Rugió de ira antes, con un golpe más desesperado por parte de Izuku, su cabeza cayó al suelo todavía gruñendo un desafío sin palabras. Solo quedaba el líder del grupo heterogéneo. Alcanzando su espalda, Izuku se horrorizó al saber que lo que previamente había confundido con una mochila de gran tamaño o un refrigerador era en realidad una pistola de algún tipo. Se arrojó detrás de la esquina de la trinchera, solo para que el mundo fuera ahogado por el crepitar de las balas y las risas. Jajaja. Eres un grog maldito y cobarde, Unye. Tienes que conseguir un poco de pintura verde y narices grandes para ayudarte a lucir bien. Estuvo brevemente tentado de lanzar una granada al orco, pero el riesgo de que lo derribaran y se hiciera explotar era demasiado grande. Así que se quedó quieto por un momento. Comprobó la bala actual dentro de su pistola, antes de cambiarla por un turbopenetrador recién hecho. Oye, Balloon, puedes. Ya en eso. Dame unos segundos. Vas a morir, Unye. No eres apto para vivir en la galaxia que pertenece a los orcos. Fuimos dioses, una vez. Atravesar el campo de batalla con un equipo que hace que tus tinillas parezcan snotlings. Matar a todas las cabezas de metal y luego matar a los de orejas puntiagudas una vez que se marcharon. No eres más que carne. Solución de disparo completa. Cállate, por favor. Calculando dónde estaría el torso de los orcos, disparó a través de la pared de la trinchera. La lluvia de balas se detuvo abruptamente solo para ser seguida por un fuerte golpe. Izuku salió de su escondite y vio al orco boca abajo en el suelo, con el pecho convertido en lodo por el impacto del turbopenetrador. Y ahora tú también lo eres. Después de determinar que no vendrían más escuadrones a por él, se agachó y comenzó a usar su kick, reabasteciendo su cuenta de granadas, creando otros 2 cargadores y al menos 2 de cada ronda especial, optando por turbopenetradores, inmoladores y rondas de metralla. Sin embargo, incluso después de casi 1 kilómetro de caminar por la trinchera, no encontró ningún orco. Al escuchar el familiar pulgar de los pies de la servoarmadura sobre él, decidió salir. «Ey, espera», llamó, guardando su arma antes de prepararse para escalar el costado de la trinchera. Luchó un poco con el lado muy dañado de la trinchera, deslizándose casi por completo hacia abajo solo para que un gran guantelete llegara hacia abajo. Lo agarró casi por reflejo, levantándose mientras vigilaba su equilibrio. Una vez que estuvo en un terreno más estable, miró a la persona que acababa de ayudarlo, con una sonrisa adornando su rostro.
El mismo guante que lo había levantado se posó sobre su hombro, antes de darle un abrazo aplastante. A diferencia de la última vez, su columna resistió. Es bueno verte, hermano. Notas. Un amigo mío cercano escribió algunas publicaciones increíbles sobre Izuku y los orcos. No estoy seguro exactamente de dónde colocarlos, ya que no son un capítulo de notas al pie, pero tampoco son algo propio. Entonces los pondré aquí. Disfruta. Severamente artístico. Midori ya sabía que era verde, veía su trapeador verde en el espejo todas las mañanas, estaba a su nombre, por el amor de Dios. Sin embargo, no consideró el hecho de que sería lo suficientemente verde como para que un orco no lo matara al verlo. Mirando a su alrededor, se encontró en un campamento destartalado construido sobre las ruinas de algún bloque de Axe, con restos de mobiliario esparcidos por todo el lugar. Y de pie frente a él había un orco muy grande, que llevaba un delantal bastante grasiento y lo que parecía un gorro de chef muy ajustado. Bien, guarida, tendrás que explicarte. ¿Quién eres? Soy Midoriya Izuku. Ese nombre es demasiado largo, elige uno de ellos. Midoriya entonces. ¿Dices eso? Yo Puerta Rilla. Medorya. Suficientemente bueno. ¿Quién eres tú entonces? Soy Burg Meadgrinda. La mejor coca orca del Oleo Universe. ¿Quieres una esquiburga? ¿Seguro? El enorme orco se alejó a toda prisa, seguido rápidamente por los sonidos de una cocina increíblemente violenta. Unos minutos más tarde le entregaron una bolsa de papel increíblemente grande e increíblemente grasosa con una hamburguesa toscamente pintada. En su otra mano había una bebida enorme que olía muy fuerte a alcohol. Al tomar un sorbo superficial, Izuku fue recibido con el sabor increíblemente único y desagradable del etanol puro. Los chicos de Mex siguen tomando mi grog para los bugies que tienen, no sé por qué. Luego, Burg se alejó de regreso con el resto de los orcs en el campamento, la mayoría de ellos observando el fuego como un grupo de niños pequeños curiosos. De vez en cuando uno intentaba tocar el fuego y todos aullaban de risa ante la desafortunada decisión del orco. También ocasionalmente algunos orcs iban y venían del campamento, trayendo comida robada, armas o algún objeto brillante al azar. Después de unas horas de observar a los orcos, Midoriya se aburrió lo suficiente como para sondearlos en busca de información. ¿Qué estás haciendo, Burg? Estoy girando un garabato en mi cabeza. ¿Se está divirtiendo? Cargas. Eso resultó ser tan informativo como esperaba. Antes de que Izuku pudiera hacer otras preguntas orcas nacidas del aburrimiento, ocurrió un nuevo evento entretenido. ¡Ay jefe, mírame! Soy uno de los elegantes Comisaur Hits. Voy a golpearte con un elegante chopa. Tengo que dispararle a Cha por huir como una grot. Estoy ama. Un fuerte crujido atravesó las ruinas de las calles, la cabeza del orco ahora tenía un agujero tan grande como su puño. Los chicos de Mesnoipa volverán a disparar. ¿Estás seguro de que eso no es de un humano? ¿Un humle haciendo un agujero como ese? Estás en la cabeza muy diga. No, lo siento jefe, tienes razón. Izuku retrocedió, no queriendo ver el interior de su pecho desde un techo cortesía de este enorme orco. Pasaron otras pocas horas de observación de los orcos sin incidentes, y Izuku anotó distraídamente cualquier cosa vagamente interesante que estos orcos hicieran cuando notó que Burg, el enorme orco Nop como lo habían llamado algunos, parecía estar molesto por algo. Una expresión muy extraña en su rostro. Burg, pareces molesto, ¿quemaste una hamburguesa? Mi skip se ha ido, lo he hecho Urplay se ha ido. ¿Intentas ponerlo verde? Das Sungo Out Thinking ya diga. Por favor, no me llames así. Espera, eres un buen finca y eres un diga, HMM. Los sonidos del pensamiento colectivo de una multitud de orcs provocaban dolor de cabeza. Ya lo tengo, jefe. ¿Qué? Es un dinka. Sí, buen niño. Eres un dinka ahora Medorya. Los gritos de los dinka resonaron por todo el campamento. Jefe, tenemos que irnos, den VHS y sede. Bien, den, boys, empaquelo. En cuanto a los picos, tengo un plan. Bajo el rugiente fuego de los Volter, Burg reunió a sus muchachos. Muy bien lads, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Islex es bueno y propa.
Burg y los orcs echaron a correr para alejarse de los marines que se acercaban, y algunos murieron en el proceso. Izuku estaba sentado estupefacto en los restos del campamento orcs. Unos segundos más tarde, un orco regresó escabulléndose mal, claramente visible. Izuku lo observó durante unos segundos antes de que hicieran contacto visual con él y tuvieran una ola de reconocimiento visible. Luego, el orco, tan sigilosamente como podía hacerlo un orco, comenzó a acercarse sigilosamente a Izuku y a levantarlo bajo sus brazos como a un gato. Ups, casi nos olvidamos de los Dinka. Luego, el orco se acercó, puso a Izuku bajo su brazo y comenzó a escabullirse mal. El orco recibió un disparo rápidamente.